Muy buenas tardes nuevamente con todos, con los que se acaban de sumar. Gracias por acompañarnos en este webinar de temas pantanosos de BRCGS Food, los procedimientos de excepción de compras. Básicamente, ¿no? Es cuando un proveedor aprobado de repente no puede cumplir uno de los pedidos, entonces debemos recurrir justo a los proveedores de emergencia. Para eso nos va a acompañar Celia Vargas, entrenadora de IBRO, como moderadora, para dar pase a nuestro ponente Alonso Valera. Buenas tardes, Celia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, es un gusto para mí estar acá acompañando a Alonso. En este caso les voy a presentar a Alonso. Quizás algunos de ustedes, muchos de ustedes creo que ya lo conocen. Alonso Valera es jefe de operaciones en Perú, en Ibro Food Safety. Además es consultor para normas IFS y es ATP para normas BRCGS, además de ser auditor líder también en la norma de BRCGS, y ahora también es entrenador registrado de Global Gap. Entonces, él tiene una amplia experiencia en este tema y él es el que nos va a guiar y llevar por esta senda pantanosa para este tipo de procedimientos, ¿no? De excepción para estos proveedores. Alonso, entonces es todo tuyo el micrófono y cualquier pregunta, por favor, les rogaría que lo realicen a través de el, el punto de preguntas y respuestas para que podamos consolidar todas sus preguntas y así podemos estar haciéndolas a Alonso y él seguro que nos va a estar respondiendo. Entonces, Alonso, ahí todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Celia. Qué gusto compartir nuevamente una jornada más contigo y con Mayra. Muy buenas tardes con todos. Un abrazo muy fraterno a los que nos están viendo y escuchando desde Ecuador, desde Chile, Argentina, México, por ahí también obviamente Bolivia, Perú, toda Latinoamérica. Ciertamente está aquí para poder conversar sobre estos procedimientos, digámoslo así, de excepción, ¿no? Que se establecen cuando hay una situación donde la cadena de suministro se acorta. Por cualquier motivo, vamos a ver algunos motivos que establece BRC, ¿no? Y es necesario el abastecimiento de alimentos para que el establecimiento funcione, pero el abastecimiento seguro, ciertamente. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. El tiempo apremia. Voy a compartir mi pantalla. Si hay preguntas, igual como bien lo comentó Seire, lo pueden hacer en la sección Question and Answers, ¿no? de Zoom, ¿ya? Debido a que como el grupo es muy numeroso, realmente resulta complicado el poder habilitar los micros, ¿ya? Así que hagámoslo, por favor, en esta opción que nos da Zoom, y en la medida de lo posible, al final las resolveremos, ¿no? O yo estaré dando el pase en ciertos momentos para poder resolver sus dudas. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla. Aquí. Listo. ¿Se ve mi pantalla completita? Se ve la pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a otro tema pantanoso de BRCGS. Ya llevamos un tiempo realizando esta jornada de charlas para poder atender algunas dudas o consultas que nos comentan, ¿no? Y que recibimos de parte de las industrias con las cuales tenemos contacto, ¿no? Entonces vamos a hablar de los proveedores de emergencia. Digamos, son proveedores que deberíamos considerar ante una situación que no es muy común, pero se puede suscitar, ¿no? Y eso restringe, eso puede, digamos, acortar lo que es la cadena de suministro de materias primas y envases, ¿no? Para la fabricación de alimentos. Bueno, entonces, comencemos, ¿no? Para los que se acuerdan de la norma BRC, hay una cláusula que es la 351, ¿sí? Que si no me equivoco es la fundamental, que básicamente es todo lo que enmarca proveedores de materias primas y envases, ¿no? Y el elemento clave o el espíritu, como diría un trainer también de BRC, es asegurar que el abastecimiento sea seguro, ¿no? Y no solo seguro, sino acuérdense que BRC construye los requisitos bajo 4 pilares, que son calidad, inocuidad,
legalidad y autenticidad, ¿no? Entonces, desde el inicio de la producción, tenemos que asegurar que las materias primas y envases primarios provienen de proveedores competentes y confiables y que a su vez lo que ingresa al establecimiento, ¿no?, es inocuo, es de calidad, es auténtico y es legal, ¿sí? Y eso porque ciertamente pueden traer contaminantes, ¿no? Las materias primas o envases primarios, acuérdense que envase primario lo define BRC como el envase que contiene la unidad de venta, ya sea al cliente o al consumidor, no necesariamente el que está en contacto, sino la unidad de venta como tal. Y bueno, envases y materias primas como insumos o aditivos pueden contener contaminantes, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué es un contaminante, no? Si nos vamos a la definición estricta de Codex, nos indica que contaminante es cualquier agente biológico, químico, físico, materia extraña u otra sustancia no añadida intencionalmente al alimento que puede comprender la seguridad o idoneidad. Disculpen la traducción porque la idea debería ser comprender la inocuidad, ¿sí? Entonces, la inocuidad, acuérdense, está asociado a la garantía de que el alimento no te cause daño. Y la idoneidad está relacionado con la aceptabilidad del alimento, ¿no? Entonces, entre lo que es la inocuidad y la idoneidad, podremos abarcar los 4 pilares de BRC, ¿no? Digamos, un aspecto de inocuidad es un patógeno, un aspecto de calidad podría ser un descomponedor, un aspecto de legalidad sería un incumplimiento referente a una norma, digamos, relacionado al nivel de pureza o al nivel de composición para poder definir un alimento, ¿no? Leche, chocolate, carne de res, de acuerdo, tema legal. Y autenticidad tiene que ver con lo que se declara realmente es de la calidad real, ¿no? Tiene mucho que ver, podríamos incluir el tema, en el tema de autenticidad, una parte es fraude, ¿no? No es todo, pero una parte es fraude, ¿no? Muy bien, entonces las materias primas y envases pueden tener contaminantes. Creo que hasta acá vamos bien y ciertamente pueden afectar la inocuidad o comprometer la inocuidad y la idoneidad. En el 3511, ¿no?, que es la subcláusula que está dentro de la 351, que es fundamental, tenemos contaminantes establecidos, ¿no?, que debemos considerar en una evaluación de riesgos, ¿sí? Y aquí está la evaluación de riesgos, ¿no? Tenemos alérgenos, por ejemplo, la materia prima podría tener una traza alergénica, ya sea por composición o que esté de manera incidental, ¿no?, producto de unas malas prácticas del proveedor. Podríamos tener riesgo de cuerpos extraños, alguna materia prima que tenga algún tipo de partícula que pueda causar algún tipo de daño a la persona, o incluso no daño, pero ciertamente aversión o rechazo, ¿no? Contaminación microbiológica, podemos hablar aquí de bacterias patógenas, virus, mohos toxigénicos, así como también los no toxigénicos que afectan la idoneidad. Tenemos contaminación química, ¿no? Micotoxinas ya formadas, algún tipo de lubricante que gotea hacia un alimento, entre otros, ¿no? Digamos, el abanico de posibilidades en contaminación química y física es bastante extensa. No va a depender de la operación que se maneje a nivel de proveedor. Podemos hablar también de la contaminación cruzada por variedad de especies, ¿no? Esto afectaría, por un lado, la parte de legalidad, ¿no? Si es que para tener la definición de un producto como tal, podemos hablar de las variedades o calidades de quinoa, de algunas semillas o cereales, podemos hablar de las calificaciones que se le da a la carne, ¿no? Calificación o grado A, podemos hablar de diferentes cosas, ¿no? Pero cuando hay una contaminación cruzada, ciertamente se afecta la legalidad, si es que eso está regulado, y también puede afectar la autenticidad si es que el producto terminado, ¿no?, tiene una declaración que hace alusión a la materia prima. Por ejemplo, una fruta deshidratada orgánica, ¿no? Es orgánica porque la materia prima que proviene es orgánica, ¿no? Después el tema de fraude, ¿no? Los proveedores también pueden realizar algún tipo de adulteración intencional bajo motivación económica. Podemos hablar también de cualquier riesgo asociado a materias primas que están sujetos a control legislativo o regulatorio, ¿sí? O algún cumplimiento de clientes, ¿no? Digamos, la lista no es exhaustiva, pero BRC te indica que realices una evaluación de riesgos a las materias primas y envases primarios, considerando estas opciones, ¿no?, que afectan la inocuidad, la idoneidad, ¿no?, que afectan los 4 pilares de BRC. Y el 3511, como tal, es la base, mejor dicho, la evaluación de riesgo es la base para que ustedes construyan
los procedimientos, ¿no? El de aprobación, que es el 3512, el de revisión para el desempeño continuo, que es el 3513, el de aceptación, que es el 352, si no me equivoco, de BRC. ¿Ya? Digamos, es la base. ¿Sí? Sería ideal que el contexto en el cual la industria se mueve evite tener que modificar el procedimiento o tener excepciones, ¿no? Sería ideal que la solución que establezcamos o los criterios que establezcamos para aprobar, revisar el desempeño continuo y aceptarlo, fueran perennes o constantes, ¿no? O fijos. Pero ciertamente los últimos años nos han mostrado que el contexto puede ser cambiante y eso puede afectar la cadena de suministro. Sin ir muy lejos, tenemos el tema del COVID, ¿no? Este fue, recuerdo, allá por el 2020, ¿no? Realicé una charla sobre el impacto del COVID en la industria alimentaria, con base a las publicaciones que se habían hecho acá en Perú, ¿no? Digamos, solo fui bastante focalizado a lo que es Perú, ¿no? Entonces, la irrupción del COVID-19 ha generado un complejo escenario social, económico y productivo en Latinoamérica y el Caribe, creando un panorama incierto a corto y mediano plazo en cuanto a la capacidad de adaptación y sostenibilidad de los sistemas alimentarios. De seguro muchos de nosotros hemos podido ver en cada uno de nuestros países, en nuestras regiones, industrias que no han podido manejarse frente a esta coyuntura, donde lamentablemente no han podido abastecerse de ciertas materias primas y esto ha limitado mucho la producción, ¿no? En el corto plazo, lo más preocupante ha sido la drástica ralentización de la cadena de suministro, causada por el contagio masivo de trabajadores y las medidas de aislamiento social y reducción de movimientos impuestos por las autoridades, ¿no? Al limitar la mano de obra, obviamente por aspectos de salud, ¿no? La operación, digamos, se ralentiza, el suministro de materia prima se ralentiza, digamos, nadie quiere salir a llevar una mercadería de un lado a otro por miedo a contagio. Y ahí es donde, lamentablemente, tenemos algunos proveedores que no nos pueden abastecer, ¿no? De primera mano he podido conocer industrias en Chile, industrias en Perú, que han tenido que buscar proveedores afuera o de otros lados, o mejor dicho, perdón, proveedores de dentro, porque los proveedores de afuera, lamentablemente, no podían abastecerlos y tuvieron que buscar proveedores de dentro del mercado nacional para poder seguir produciendo, ¿no? En algunos casos también se han modificado los planes de producción. Ya no se manejaban 3 líneas o 4 líneas en una planta, sino una línea, o una línea cada ciertos días, ¿no? Entonces, ciertamente, este fue un evento que afectó bastante, ¿no? Acá en Perú afectó mucho la industria láctea, la industria de productos hidrobiológicos o acuícolas, restringió bastante lo que es la cadena de suministro. Y por otro lado, tenemos conflictos entre países, ¿no? El último que he podido ver es el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Considerados, digamos, uno de los principales proveedores de granos o de cultivos, ¿no? Entonces, los precios mundiales de los cultivos y los alimentos han estado incrementándose desde mediados de 2020. La agresión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania ha aumentado aún más los precios. Ahora, esto es básicamente una cita de lo que publicó el Concilio o el Consejo Europeo, ¿sí? No es una opinión personal, simplemente estoy citando, ¿ya? Lo que, digamos, es de nuestra importancia en este contexto de esta charla, es que debido a la guerra, Ucrania, uno de los principales exportadores de cereales, ha experimentado un drástico descenso en sus exportaciones, ¿no? Digamos, por el conflicto bélico, la toma de puertos. Y claro, al momento de reducir la exportación, hay empresas que se van a quedar sin abastecimiento, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no? 29% de caída de la producción ucraniana de cereales, algunos para consumo, tal vez para otros para alimento para animales, y afecta toda la cadena de comercio de alimentos cárnicos. Reducción de exportación de los cereales, aumento de los precios de alimentos, ¿no? Entonces, frente a esta situación, una empresa puede verse ajustada en esta parte, ¿no? Digamos, los proveedores o a lo mejor van a elevar sus precios de manera que van a ser inviables para una empresa, ¿no? Digamos que a la inocuidad hay que asegurarla de todas maneras, ¿no? Y la calidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los recursos de la compañía no son suficientes para poder cubrir esto, perdón, ¿no? O a lo mejor nos quedamos sin proveedores que cumplan los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, ahí debemos generar procedimientos de excepción, ¿no? O de emergencia, y es por eso que surgió esta cláusula que es la
cláusula 3517, ¿no? Entonces, esta cláusula nos indica que debemos tener procedimientos que incluyan acciones necesarias para poder, digamos, gestionar adecuadamente estas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias que BRC define para que se maneje estos procedimientos de excepción? Por ejemplo, una excepción de los procesos de aprobación de proveedores, ¿no? Donde el cliente, digamos, el que te compra una gran cantidad de productos, estipula, ¿sí?, que tú debes comprarle a un cierto proveedor de materia prima, ¿no? Y donde posiblemente no hay información disponible para una aprobación eficiente de este proveedor. O incluso, ustedes revisan hacen un estudio o un escaneo de horizonte y identifican que hay proveedores, por ejemplo, productos básicos a granel, que no tienen información suficiente para poder aprobarlos según los requisitos establecidos en el 3512 de BRC. ¿Se acuerdan? Con base al riesgo, utilizar uno o combinación de los siguientes mecanismos: certificación GFCI, auditoría o cuestionarios para proveedor de bajo riesgo, ¿no? Pero aquí se presentan circunstancias donde no podríamos manejarlo bajo esa situación. Nuevamente, son circunstancias excepcionales, donde los proveedores de materias primas son estipulados por un cliente o donde los proveedores que tenemos a disposición no tienen información suficiente para una aprobación eficiente de proveedor, ¿no? Entonces, frente a ello, estos procedimientos o este procedimiento tiene que aplicar acciones, ¿no? Que básicamente son pruebas de producto para verificar la calidad e inocuidad como tal, ¿no? Y cuando un establecimiento importante elabore productos con marca de cliente, el cliente debe estar al tanto, comunicado de estas excepciones correspondientes, ¿no? Durante el previo acuerdo, la planificación de la compra, el contrato, ¿no? Si es un producto de marca de cliente, deben comunicarles los procedimientos de excepción que se manejan cuando frente a alguna situación no tengamos proveedores que puedan suministrarnos información disponible para la aprobación eficiente. ¿Ok? Entonces, hasta aquí viene la cláusula 3517. Digamos, no hay más, ¿no? Pero hay que, digamos, ahí profundizar. BRC ha publicado guías de interpretación. Existen artículos en BRC. Hay uno, si no me equivoco, que publicó y aclaró algunos aspectos de la 3517, que son precisamente las que voy a ir comentando. Entonces, son ejemplos, ¿no?, en donde es necesario tener procedimientos de emergencia. Suministros de emergencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando un proveedor establecido no pueda cumplir con el pedido. Notemos, por ejemplo, hay una situación que limita el abastecimiento de este proveedor establecido, ya aprobado y santificado, como diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a compras, tendrá que salir a la calle y buscar como fuese materia prima o envases para que la planta siga funcionando. Digamos que ¿cuánto nos cuesta un minuto con la planta parada, ¿no? De dinero, ¿no? Pero no podemos dejar de lado lo que es la inocuidad, la calidad, la autenticidad y la legalidad, ¿no? Entonces, también debemos tener un procedimiento de excepción para esas situaciones, ¿no? O cuando lo he comentado, compra de productos básicos a granel, o compras de un proveedor prescrito por un cliente, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener un procedimiento, ¿no? Lo que está aquí es tan solo un ejemplo de un procedimiento que yo lo construí con base a la familia de las ISO 10.000 creo es, ¿no? Que es, digamos, lo que son directrices de documentación, ¿no? Digamos, ¿cómo se estructura un procedimiento? Bueno, tiene su título, su objetivo, definiciones, responsabilidades, pero BRC no te da un formato de procedimiento, así que el que tú manejes de manera interna como sistema de gestión documentario es válido como procedimiento, ¿sí? Siempre en cuando se defina cómo vas a actuar frente a estas situaciones, ¿no? Lo que se sugiere es que este procedimiento se construya con base a una evaluación de riesgo de la compra. Ya, digamos, considerar los riesgos que podrían darse en un proveedor de excepción, ¿no? Entonces, bueno, hay que comprar, bueno, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿No? Yo no quiero comprarle a cualquier empresa y digamos, después pagar los platos rotos, ¿no? Por un producto contaminado. He gastado tiempo, he gastado recursos, he gastado energía personal para tener un producto
que no es inocuo, y como los que ya han digamos, participado en los cursos de BRC con Ibero, un producto que no es inocuo no vale ni medio centavo en ningún mercado. Nadie te va a comprar un producto que no es inocuo, porque un producto que no es inocuo o un alimento que no es inocuo no es alimento, ¿va? Entonces tenemos que evaluar los riesgos, ¿sí? Esto puede incluir, digamos, el riesgo de que el proveedor no esté certificado o el riesgo de que un proveedor, digamos, provenga de un país donde la base legal no es confiable o no es estricta, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte. Nuevamente, estas son sugerencias de cómo lo pueden abordar, ¿ya? Porque tan sencillo, ustedes pueden partir de la evaluación de riesgos hecha en la cláusula 3511 y definir, ok, esta materia prima es de alto riesgo, entonces para proveedores regulares lo voy a aprobar por certificación GFSI aplicable al alcance o por auditoría competente, o para excepción o no regulares lo voy a tener, digamos, de otra manera, ¿ya? Entonces, a ver. Bueno, esto de aquí también es ejemplos, ¿de acuerdo? Y son ejemplos que son ilustrativos, no es que van a copiar y pegar, una plantilla o una estructura básica, ¿no? Tengo un proveedor que requerirá una excepción, la materia prima abastecida por el proveedor, definir el tipo de contaminante que puede afectar el ICLA, ¿ya? O el SILA, ¿no? Ahí mi socio Alberto usa el SILA, yo como soy Contreras uso el ICLA. ICLA es inocuidad, calidad, legalidad y autenticidad, ¿ya? Que es lo mismo que SILA, digamos, en ese sentido, recomiendo que cuando vean muchos términos o normativas utilicen bastante acrónimo o abreviaturas, les va a facilitar la memotecnia. Bueno, así yo aprendí el tema de la universidad, con full memotecnia. Definir la probabilidad, la severidad y el riesgo, que es la significancia, ¿no? Entonces, esto de aquí, digamos, de proveedor, materia prima, contaminante, esto ya lo podrías tratar o jalar de la evaluación de riesgo, que es el 3511, ¿no? Pero también a la sugerencia de este ponente, poder considerar otros factores. Bueno, en la severidad, creo que eso ya lo hemos establecido claramente. La peor consecuencia a nivel de inocuidad es, digamos, muerte, ¿no? O daño permanente. A nivel de calidad sería pérdida de cliente, a lo mismo que también cuando es autenticidad, tema, por ejemplo, de fraude, o que incumplas una declaración de un producto. Y a nivel legal, la peor consecuencia es que te cierren el establecimiento o que te, digamos, dependiendo de la regulación de cada país, te abran un proceso penal, ¿no? La severidad moderada o media podría ser una persona que sufre un daño que no requiere, bueno, que no va a causar o generar muerte, pero que sí requiere hospitalización. A nivel de autenticidad o calidad podría ser un reclamo de cliente, pero que no conlleva que lo pierdas. Y a nivel legal podría ser una sanción administrativa, ¿no? Digamos, un cierre temporal, debes levantar las observaciones, pagar tu multa, pero bueno, por lo menos sigues operando, ¿ya? Y la severidad menor en tema de inocuidad podría ser un daño leve, digamos, un leve malestar. A nivel de calidad o autenticidad, que no haya reclamo. O a nivel de legalidad, que la autoridad no se sancione, ¿no? La COFEPRIS, por ejemplo, el SAG, el Cernapesca, DIGESA, SENASA, etcétera, ¿ya? Pero para probabilidad, habría que evaluar, como estamos buscando proveedores de excepción, ¿no? Habría que evaluar otros factores. Por ejemplo, si han tenido problemas en la industria, por ejemplo, el tema del cumplimiento regulatorio del país de origen, la trazabilidad, entre otros, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, para historial, definir tres escalas, ¿no? Han tenido problemas en los últimos 6 meses, han tenido problemas entre 6 a 12 meses, o han tenido problemas entre 1 a 2 años, ¿no? Si han tenido problemas, digamos, en un periodo corto de 6 meses, le voy a poner el puntaje más alto, ¿no? 3 puntos, ¿no? A nivel de cumplimiento regulatorio, yo podría definir, este proveedor que voy a buscar y voy a encontrar debe tener un buen cumplimiento regulatorio. Si lo tiene, perfecto, le doy solo un punto nomás, ¿no? Si tiene moderado cumplimiento regulatorio, he estado revisando algunos informes de auditoría de la autoridad, ¿no? He visto que tiene algunos incidentes, ¿no? Ha habido algunos retiros que ha tenido que hacer y comunicar a la autoridad. Moderado cumplimiento, o sea, ahí 2 puntos.
Pero si no cumple nada, ¿no? Ahí son 3 puntos. Digamos, el puntaje creciente va en el sentido de las consecuencias, ¿no? O bueno, o en todo caso el riesgo, ¿no? Como tal. Y la trazabilidad también me parece interesante. Solo he considerado 3 factores, ¿ah? Pero pueden ser más factores que ustedes consideren importantes que deben ser evaluados en estos proveedores de excepción, ¿no? Trazabilidad, un sistema robusto, ¿no? Un paso hacia atrás, interno y un paso adelante, con ejercicio de trazabilidad y que todo lo hayan trabajado bien. Digamos, un sistema de trazabilidad no tan robusto, bueno, solo interna y tiene algunas fallas hacia atrás y hacia adelante, y digamos que no tiene ningún sistema de trazabilidad, no tiene, hay 3 puntos, ¿no? Entonces, como pueden ver, para cada factor de la probabilidad van a tener 1, 2 o 3 puntos. La idea es que el puntaje de probabilidad sea el promedio de esos factores, ¿no? Entonces, tú en severidad, por ejemplo, vas a tener, digamos, discúlpenme, voy a moverlo para acá, para aquí. Una severidad de 3, que puede ser alta, y en probabilidad por promedio tienes una severidad de 2, ¿no? 3 por 2, 6. Usa una matriz de riesgo cualquiera, 6, ¿no? Y por el color puede ser alto o crítico, ¿no? Ahí ustedes definan la matriz de riesgo que van a utilizar. Y como sabemos, entonces, por esa evaluación de riesgo, tú vas a ser, digamos, mucho más analítico al definir cuáles son los controles que vas a necesitar para aprobar a ese proveedor de excepción. ¿Ok? Digamos, un proveedor que de bajo riesgo posiblemente necesite menos controles que un proveedor de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo sí vas a necesitar más cositas, ¿no? Para poder evaluarlo. Entonces, ya con esto, ¿no? Podríamos tener el siguiente gráfico. Miren. Entonces, según la 3512, para proveedores de alto riesgo, te piden una certificación GFCI, aprobación por certificación GFCI o auditorías, ¿no? Y para proveedores de bajo riesgo, cuestionario. Entonces, según el 3517, yo podría decir, oye, como es un proveedor de alto riesgo, yo tendría que revisar un informe de auditoría de un tercero competente, ¿no? Y aparte hacer inspección de 100% del producto, por ejemplo, ¿no? Y para un proveedor de bajo riesgo, simplemente una especificación formalmente acordada y revisar ciertos certificados de análisis, ¿no? Para poder aprobarlo. Eso muy aparte de lo que es el 352. Acuérdense que el 352 es aceptación, ¿no? Ahí hablaremos también de revisar, hacer un muestreo, ¿no? De producto más o menos riguroso dependiendo del riesgo, ¿no? Entonces, digamos, esa sería una forma en la que podríamos trabajar. A definir mediante una evaluación de riesgo cuáles son los criterios de aprobación, ¿no? O aceptación de estos proveedores de emergencia, y con eso ya comenzar a trabajar. ¿Sí? Entonces, algunas preguntas para ustedes. Y primero vamos con ustedes y después van conmigo, ¿sí? Después ustedes me hacen preguntas. A ver, un cliente sugiere un proveedor de materia prima durante una reunión comercial. ¿Aplicaría el 3517, que es excepciones? ¿Sí o no? Un cliente sugiere. ¿Qué me dicen? Les pido por favor lo escriban en el chat o en la sección de Q and Answer porque lamentablemente creo que ahí es más complicado habilitar el audio. ¿Sí? ¿Sí o no? Alonso, te están, Caterine Hilares te dice sí, Leonel Inostroza te dice no, Esmeri Medina te dice sí, Mónica Montañez no, Carolina Calde probablemente sí, Sandra Ruiz sí, Emma Zanotti te dice no, Estamos Rogelio, 50-50, ¿no? sí, te entretiene sí, 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 y también en el chat nos están poniendo respuestas. Y algunos dicen depende, ¿no? Hay que pensarla y dicen Correcto. ni blanco ni negro. No, yo sugiero que, digamos, si no estamos seguros, analicémoslo, ¿no? Bueno, la verdad, no. Si el cliente sugiere, no, porque tiene que estar esto estipulado por el cliente, acordado. El cliente puede sugerirte cualquier cosa, pero si no está estipulado bajo un contrato de compra o un acuerdo formalmente establecido, ¿por qué tendrías que hacerlo?
a lo que, digamos, BRC, digamos, no es no es tan fijo en eso, pero debería estar estipulado, debe haber una directriz o indicación por parte del cliente que tienes que comprar una materia prima de este proveedor. ¿Ya? Si es así, perfecto, pero si lo sugiere o lo recomienda, digamos, y no está sujeto a algún tema de un acuerdo u obligación, no debería aplicar. ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos con la siguiente pregunta. Dentro del país donde ustedes trabajan, no hay un proveedor que cumpla con la cláusula 3512, ¿no? No lo puedes aprobar bajo esa cláusula, ¿no? Certificación, auditoría, cuestionario. ¿Aplicaría el 3517? A ver, ¿qué me dicen? Hasta ahora la mayoría de las respuestas te dice un sí. Sandra Ruiz nos responde que no en preguntas y respuestas, y en el chat solo tenemos 4 sís. Muy bien. Hola. Dentro del país no hay un proveedor que cumpla con la cláusula 3512, ¿no? ¿Aplicaríamos el 3517? A ver qué me dicen. No, sí, no. Estamos ahí, vamos a medias, ¿no? Medias. Tabla, dicen. Es que juegan ajedrez. Muy bien. Bueno, depende, ¿no? Porque también puede haber proveedores foráneos o extranjeros que tengan la información disponible para poder evaluarlos, ¿no? Podríamos mirar fuera del país y evaluar la viabilidad para poder trabajar con proveedores foráneos. Si no es posible para la empresa hacerlo, entonces ahí sí aplicaría 3517, porque es una excepción. ¿Ya? No podemos, digamos, ahí abastecernos, ¿no? Después, aquí. Una situación mundial limita el abastecimiento de una materia prima crucial para nuestro proceso. ¿Aplicaría el 3517? ¿Qué me dicen? La mayoría te coloca que sí, Alonso. Ah, entonces Sí, hay todas las una... respuestas son sí. Qué Aquí bueno. sí, todos se decantan por el sí en el chat, y en preguntas y respuestas también se decantan por el sí, salvo una persona que nos dice no. Ya, no, está bien, está bien. Bueno, sí, es posible si no logramos abastecernos lo suficiente para la producción, ¿no? Requerimos una materia prima para obtener un producto de la inocuidad, calidad, legalidad y autenticidad, pero puede haber algún tipo de conflicto o situación política, crisis económica, que, digamos, o algún tipo de situación que evite que el proveedor pueda abastecernos. Entonces, en ese sentido, sí sería, ahí se aplicaría el 3517. ¿No? Digamos, ustedes van a saber eso cuando se den cuenta que por un contexto cambiante no puedan abastecerse de esa materia prima, ya sea porque, digamos, por un contexto como tal, o porque el cliente lo solicita, o porque no hay información disponible con los proveedores que tenemos actualmente, o cualquier situación de emergencia. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, ¿a un proveedor de servicios le aplica la cláusula 3517 de excepción? ¿Qué me dice? Un proveedor de servicios, control de plagas, lavandería, ¿le aplicaría el 3517? En el chat nos responden que no. Correcto, correcto. Y en preguntas y respuestas aún no tenemos. Creo que el chat es mucho más rápido que la preguntas y respuestas, Exacto, creo. exacto. Por eso Entonces, es en más el chat, fácil. sí, en el chat nos dicen no. Es decir, desde que formulaste la pregunta, la respuesta es no, unánime. Perfecto, porque seguimos en la fundamental, que es la 351, que habla precisamente de abastecimiento de materias primas y envases primarios. No habla de servicios. Servicios se habla o se trata en la 3513. ¿Sí? En la cláusula 3513. ¿Ok? ¿Sí? Aunque bueno, también hay que evaluar, digamos, tenemos que asegurar, ¿no?, que el proveedor de servicios, bajo una evaluación de riesgos y un acuerdo previamente establecido, pueda realizar los servicios acorde a lo planteado, ¿no?, acorde a lo fijado en el acuerdo como tal, ¿no? Entonces, si estamos hablando de control de plagas, ¿no?, capacitaciones, informes,
fichas técnicas, permisos o autorizaciones para químicos, ¿no? Eso sí es importante a nivel de servicios, ¿ya? Muy bien. Alonso, Finalmente, dígame. antes de pasar a otro tema, entonces, ¿estos procedimientos de excepciones solo aplicarían a proveedores que son nuevos en la organización o también se pueden aplicar a proveedores antiguos? También, o sea, porque el 3517 habla de una disrupción o interrupción en la cadena de suministro. Entonces, significa que vamos a tener que buscar otros proveedores porque los que tenemos actualmente no nos van a poder abastecer. Ya sea porque el cliente cambió o indicó ahora, ¿sabes qué? Ahora vas a trabajar con este proveedor, o por una situación excepcional no tenemos información disponible para poder, digamos, aprobar proveedores o temas de emergencia. Y así que también aplica para proveedores nuevos o proveedores ya que ya trabajamos. Ok, gracias, Alonso. ¿Ok? Y finalmente, otras cláusulas que pueden estar relacionadas con esto, ¿no? Son las siguientes, ¿no? Capacitaciones. ¿De acuerdo? Digamos, preguntarnos, ¿no? Todos los involucrados en el proceso de aprobación tienen claro los procedimientos de excepción. Eso hay que tenerlo claro. Las especificaciones. Tenemos que asegurar que este nuevo proveedor cumpla con la especificación de materia prima que tenemos acordada, ¿no? Y que no impacte, perdón, en la especificación del producto terminado. En el tema de alérgenos, asegurarnos que este proveedor no nos suministre una materia prima, este proveedor de excepción, por si acaso, no nos suministra una materia prima con un perfil alergénico distinto, ¿no? En el tema de fraude, tenemos que hablar del tema de fraude también de este nuevo proveedor de excepción. Vida útil, esta materia prima puede afectar la vida útil, a lo mejor la composición es de alta humedad, mayor proteína, y eso podría afectar la vida útil, podría cortarla, ¿no? Si la materia prima es más perecible, no lo sé. Ahí los de I+D sabrán mucho más que yo respecto a esto, ¿no? Y lo que es etiquetado también del producto, ¿no? Si esta nueva materia prima que provee el proveedor de excepción tiene algún tipo de declaración, ¿no? O que puede afectar la etiqueta del producto terminado, ¿no? Que requiere un cambio. Y finalmente, lo que son comunicaciones. Por favor, cuando se dan estos procedimientos de excepción, debe haber una comunicación clara. ¿Quién debe saberlo? Los clientes, propietario de la marca, el responsable de compras, el de calidad, ¿no? El de, digamos, no lo sé, la gerencia, ¿sí? Todo debe estar, digamos, alineados en esta parte, ¿sí? Para que, voy a comentar una situación que no es, digamos no es específica, sino general, pero cuando hay una emergencia, a veces compras ni pregunta. Compras se va y va a buscar donde fuese, donde haya materia prima para abastecer. No, pero él debe estar en pleno conocimiento del procedimiento de excepción y lo que debe solicitar al proveedor, ¿ya? Al proveedor de excepción como tal. ¿Okay? Entonces, eso como parte de esta pequeña charla, ¿no? Igual, antes de pasar a las preguntas, no, yo había preparado también mi presentación la semana de inocuidad, pero ahí Mayra me ganó. Aquí tenemos también los eventos nuevamente repitiendo, ¿no? Los cursos gratuitos con descuento, perdón, cursos con descuento, disculpen, no gratuitos, con descuentos que va a darse en la semana de la inocuidad, ¿no? Desde el lunes 3 de junio. Ahí les dejo también el correíto, ¿no? O el link del formulario para que puedan registrarse y tener más información sobre estos eventos. También va a haber un sorteíto para nuestros suscriptores de nuestro canal de YouTube. Aquí hacemos entrevistas. Hemos entrevistado a past president de GFCI en Latinoamérica. Hemos entrevistado a responsables o personas responsables en el tema de Codex, ¿no? Hemos entrevistado a entrenadores digamos, en temas de regulación de Estados Unidos. Entonces, hay bastante videos muy interesantes, no solo entrevistas, sino también de contenido informativo, ¿no? Entonces pueden suscribirse y va a haber un concurso para un curso gratuito, ¿no? Y bueno, también hay un descuento para un curso de validación de medidas de control. El que lo va a dictar va a ser este feo que está acá.
Y bueno, los esperamos con los brazos abiertos y espero que estén, bueno, prestos para poder aprender más de estos aspectos de la industria. Bueno, entonces, sin más, paso a dejar de compartir y, no sé, ¿alguna pregunta ahí, Celia, que me puedas ayudar? Aún no hay preguntas, no se animan todavía nuestros Ah, ya. participantes ahí a ganar, pero Los yo sí tengo dejé. una pregunta. Yo tengo una Adelante. pregunta. Nos hablabas en algún momento y nos decías que cuando no exista proveedores que cumplan ciertos criterios o requisitos, es decir, podrían aplicar, no es que no cumplan, sino que no existe información, Sí. ¿no? De ciertos proveedores, podríamos mirar hacia afuera. ¿Qué tal si Ajá. la empresa o la organización en este caso no tiene recursos económicos y no puede hacer ese proceso de mirar hacia afuera? ¿Cómo actuamos en ese aspecto? ¿Aplicamos o no aplicamos? Claro, muy buena pregunta. Ahí se habla sobre la viabilidad, ¿no? En ¿Mm? una empresa siempre se trabajan en equipo, el área de compras, el área de finanzas, el área de calidad, ¿no? Y se establecen criterios para la adquisición dependiendo del presupuesto que se tiene, ¿no? Digamos, puede ser que haya un proveedor que tenga todo, pero está al otro lado del mundo y los precios, el tema de fletes y los precios de la materia prima se van por los cielos y realmente no es posible para la empresa poder abastecernos. Entonces, ahí aplicaría un procedimiento de excepción, Ya. porque no podemos ingresar a ese mercado y por tanto no tenemos información disponible para poder evaluarlo. ¿No? Es lo Ok. mismo como cuando hablaba del tema de emergencias, ¿no? O situaciones de conflicto bélico o por tema de algún tema, una pandemia, ¿no? Digamos, hay proveedores que pueden alzar sus precios o simplemente pueden cerrar. Entonces, nosotros como empresas perdemos capacidad para poder seguir abasteciendo. Entonces, tenemos que buscar en otros lados. Entonces, cuando esa capacidad se reduce, entonces ahí hay que aplicar el procedimiento de excepción. Pero nuevamente, es una excepción. Si tenemos pool de proveedores con el cual podemos trabajar, entonces deberíamos aplicar tal cual lo que indica 3512. Ok, ¿Sí? gracias, gracias Alonso. Lady Pérez nos pregunta, ¿cómo manejamos este punto cuando el cliente me entrega todos los insumos o materia prima? La excepción, bueno, entiendo yo, dependiendo, ¿no? Puede darte una muestra con toda la documentación, puedes solicitar una visita comercial y solicitar documentos, digamos, como parte de tu procedimiento de excepción, ¿no? Puedes solicitar certificado de análisis, puedes hacer una inspección de la mercadería, el establecimiento, ¿no? O si está lejos, puedes solicitarle un informe de auditoría, ¿sí? Digamos, hay diferentes formas de hacerlo. Lo importante es que asegures la inocuidad, legalidad, el SILA o el ICLA. ¿Mm? Por ende, es importante la evaluación de riesgos. Ahí te das cuenta qué es lo que debes controlar o asegurar por otros mecanismos que son excepciones, ¿no? A lo que podríamos nosotros aprobar por una auditoría o una certificación GFCI. Ok, déjame entenderte entonces y quizás también para algunos de nuestros participantes. Es decir, esto de procedimientos de excepción no es que nosotros compremos la materia prima sin ningún documento, sin ningún respaldo, sino siempre tenemos que colocar ciertos respaldos para respaldar lo que nos dices, el ICLA o el SILA. Sí, correcto. Digamos, la excepción no es un camino más rápido para comprar, no. O sea, la excepción es lograr el abastecimiento continuo, pero que las materias primas sigan siendo inocuas de calidad, legalidad, sociedad. Digamos, no es digamos, en una carrera, no es tomar un atajo, no. O sea, es una situación, perdón, es un conjunto de acciones frente a una situación excepcional, pero que aún así no deja de ser importante y tenemos que tener evidencia que respalde que esa materia prima todavía sigue siendo segura y bueno, con el tema del ICLA o el SILA, ¿no? Que cumpla esos cuatro pilares. Ok. José Calcina nos pregunta, ¿cuáles son los procedimientos de excepción? Si realizamos la compra por excepción y no tiene los documentos necesarios para hacer la evaluación. Claro, precisamente, ¿no? Hay diferentes opciones, que nos envíen un informe de auditoría de un tercero, que nosotros hagamos los análisis de producto, que hagamos la inspección del 100% de los productos, que veamos, por ejemplo, realizar los certificados de análisis, ¿no? Digamos, hay diferentes formas de poder trabajar eso, ¿no? Ahorita me pongo a pensar, eh,
si el proveedor está muy lejos, digamos, solicitar un informe de un tercero que abarque todos los elementos del ICLA o el SILA que hemos evaluado, ¿no? Podríamos también, digamos, complementarlo con un certificado de análisis, ¿no? Podemos complementarlo tal vez con una visita comercial, revisando los documentos y una pequeña auditoría como tal, ¿no? Para poder trabajarlo. ¿Sí? Pero todo eso te lo da la evaluación de riesgos. A partir de lo que es el SILA o el ICLA, tú puedes saber qué contaminantes debes controlar y de qué manera lo vas a poder, digamos, no controlarlo, sino exigirle al proveedor que lo controle y que tú tengas documentos que verifiquen ese control. Entonces ahí importante realmente nosotros antes, inclusive cuando estemos haciendo nuestro procedimiento de excepciones, es hacer nuestro análisis de riesgos para ver qué documentos podríamos pedir y así poder respaldar la seguridad de esa materia prima. Correcto, correcto. Digamos, el certificado de análisis que se haya hecho, pero bajo qué muestreo, ¿no? Un muestreo bastante representativo, estricto, que maneje un sistema de gestión de calidad e inocuidad establecido, habilitado por la autoridad, ¿no? Que tenga un sistema de gestión de protección o de food defense. Digamos, si no está certificado por FSI, bueno, que tenga evidencia de que funciona, de que lo cumple. ¿Ok? Y Otra precisamente eso pregunta. te lo da la evaluación de riesgos. ¿Sí? Exacto, la evaluación de riesgos creo que es el núcleo de todos estos procesos. Daniel consulta, ¿en qué se diferencia un proveedor de excepción o un proveedor alterno? Es que el BRC no habla, hasta donde veo, no habla de proveedor alterno. Habla de proveedor de excepción o de emergencia y los proveedores regulares, ¿no? Entonces yo creo que debería ser lo mismo, ¿no? O ahí sí me puedes Y profundizar de ese proveedor alterno, ¿no? claro, porque alterno generalmente se Ah, dice o es que backup, cuando ¿no? podría ser eso, backup, ¿no? Que es un Claro, proveedor, tenemos nuestro proveedor principal. Si ese proveedor no tiene quizás el producto, puede ser el alterno o el proveedor B, como claro. le llamamos, ¿no? Bueno, un proveedor backup sería un proveedor que sigue también cumpliendo los criterios de 3512, solo que no le compras, lo tienes ahí de respaldo, ¿me entiendes? Pero sigue cumpliendo con el 3512, ¿no? Ok, Mientras que un proveedor de otra excepción es un consulta. proveedor que, digamos, no puede cumplir, digamos, bajo el 3512 y tendrá que tener otros criterios para poder trabajar. Entonces, en sí ese alterno relacionado a backup, ¿no? Salvo que tenga otra definición, Daniel, y allí quizás nos pueda ampliar Sí. mejor la pregunta. Emma Ujú. Zanotti nos dice, según el riesgo, entonces, distintas categorías de proveedores pueden tener distintos procedimientos de compra excepcional. Sí, claro. No le vas a exigir lo mismo a todos los proveedores, por supuesto. Ok. Ujú. Y Si quieres bueno, puedes hacerlo, ¿no? Pero tendrías que mirar siempre a irte al nivel de riesgo más alto y exigirle a todos por igual, pero ahí puede haber un problema tal vez, ¿no? Entonces, para eso la evaluación de riesgo te permite ser proporcional en lo que debes pedir o controlar, ¿no? Ujú. exacto. Bueno, no hay más preguntas sobre el tema. No sé, creo que había personas que querían levantar la mano, pero que, bueno, que querían participar, pero no, bueno, Acá hay una pregunta. Ah, no. no, Ah, no, ya no no hay te... question. Hay no open Ok, questions. entonces, bueno, no habría más preguntas. No sé, algo último, Alonso, sobre este tema de procedimientos de excepción, porque entiendo que es un tema crítico y cuando nos toca pasarlo, muchas veces no tenemos toda la documentación a la mano para poder realizar esta actividad. Claro. Mira, cierro con la consulta de Emma, ¿no? ¿Hay un límite en cuántas veces se puede aplicar un proceso de emergencia? La verdad no te dice, pero la excepción es, bueno, tratar de no ser redundante, es la excepción a la regla, ¿no? Tú deberías tener un conjunto de proveedores que aprueban el 3512 y si se demuestra que no tienes esos proveedores, ahí tenemos que aplicar un procedimiento o un proceso de emergencia o excepción. Pero generalmente, bueno, es básicamente el segundo paso, ¿no? Lo primero es trabajar bajo el 3511 y el 3512. Si el auditor va a indicar, ¿no? Bueno, ¿qué proveedores, con qué proveedor está trabajando bajo el 3512 y con qué proveedor está trabajando bajo el 3517, ¿no? ¿Y por qué estos de aquí son de excepción? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? El cliente te lo ha indicado, el proveedor, digamos, no tiene información suficiente,
digamos, es el único proveedor o el proveedor, digamos, es por una situación de emergencia, ¿no? O sea, eso tenemos que justificarlo, ¿no? Ok, siguen llegando preguntas, Alonso. Por favor, Ah, un resumen para un procedimiento de emergencia, bueno, sí, de excepción en este caso, ¿no? De compras por... pueden trabajar, a ver, objetivos, ¿no? Establecer la serie de lineamientos para poder, para poder lograr el abastecimiento, ¿no? De inocuidad, calidad, legalidad, necesidad, bla, 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 objetivos. Responsables, digamos responsables, ahí va a ser compras con calidad, posiblemente también tema de gerencia senior o logística para el tema de transporte. De ahí viene la evaluación de riesgos en la definición de actividades, después define el riesgo alto o significativo, el riesgo bajo o no significativo, y con base a eso define ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, para riesgo alto, yo debería visitar la planta o de alguna manera hacer inspección al 100% del producto, ¿no? O solicitar cómo se hacen los análisis de verificación de PT, ¿no? Y ver el nivel de muestreo, ¿no? Los niveles de calidad aceptables que van de 0,1 a 0,65 para efectos de inocuidad, ¿no? Digamos, cómo lo hacen, ¿no? Ahí debería ser muy riguroso, ¿no? Y para los de bajo riesgo, bueno, certificado de análisis, especificaciones, ¿no? Eso. Y Y Lady, bueno, ¿qué criterios nos dejarías Lady, por ahí. fuera cuando estableces la evaluación de... Ah, discúlpame, Celia, coméntame. No, dale, dale, ya lo Ah, ya. leíste. Ah, ya. ¿Qué criterios nos dejarías por fuera cuando estableces la evaluación de riesgos? Revisen mucho tema legal, revisen trazabilidad, eh, revisen tema de fraude, ¿no? Eh, bueno, y el tema de defensa, ¿no? Defensa también. Sí, porque hay, digamos, diferentes países que tienen situaciones regulatorias muy distintas, ¿no? Y aparte también la cadena de suministro, mientras más extensa sea, digamos, el riesgo es mayor de que haya un tipo de manipuleo, ¿no? Entonces ahí habrá que controlar más cositas, ¿sí? En Global Gap hablamos de cadena de suministro, por ejemplo, ¿no? Que la certificación Global Gap para productos se mantenga, se logra mantener gracias a la cadena de suministro que logra una trazabilidad. Sabemos de dónde está viniendo y que por la cadena de suministro no hay ningún tipo de manipulación o adulteración. Diana nos comenta, para estos proveedores de emergencia, aún con un procedimiento se debería hacer una auditoría de segunda parte, va a depender del riesgo. Y así es riesgo alto, auditoría. De todas maneras, habría que evaluar hacer una auditoría, o si está muy lejos, ¿no? Solicitar a un tercero que haga una auditoría, ¿no? Lady nos comenta, muchas gracias. No, gracias a ti, Lady. Alonso, antes de concluir, yo tengo una consulta. En tu experiencia, si es que nosotros como empresa incumpliríamos este requisito de los procedimientos de excepción, la aplicación, es decir, todos nuestros proveedores haríamos entrar con este procedimiento, ¿qué tipo de no conformidad se tendría? A ver, sería, por ejemplo, que el auditor te diga, oye, no veo una excepción. O sea, tienes una materia prima que no está en tu lista de proveedores aprobados, ¿no? Pero no has definido criterios de excepción para poder aprobar este proveedor y hacerle el desempeño, el monitoreo. Entonces, eso podría ser desde digamos, cuando el auditor tiene dudas de la integridad o conformidad del producto, entonces hablamos de una mayor. Y si el auditor encuentra evidencia de que un peligro se ha omitido y no está siendo controlado, eso es crítico. ¿Sí? Y ya, eso es chau chau certificado, ¿no? Aparte que está en una fundamental, porque la fundamental es la 351. ¿Sí? Y si no me equivoco, está 3511, 3512, 3513, en trazabilidad, digamos, el tema de compra brokers, o sea, son varias subcláusulas que están dentro de la fundamental, que es la 351. Entonces, tengan mucho cuidado porque si incumplen el abastecimiento, que es la declaración de intención de la 351, ¿no? Porque no cumplen la de excepción de 3517, eso puede ser, chau, certificado. ¿Sí? Acuérdense que la declaración de intenciones, el DOI, tiene que respetarse, tiene que cumplirse. Es lo que el resultado esperado de cumplimiento por parte de que espera BRC en esta declaración de intenciones. ¿Ya? Ok, entonces, ya saben, todos los que están participando, ¿no? Importante de que puedan tener en orden su lista de proveedores, su procedimiento de selección, evaluación, reevaluación y también estos procedimientos. Y bueno, tenemos una última pregunta de José Calcina y Sí. dice, en el caso de una materia prima de alto riesgo, y este Ujú. riesgo es un LMR por Por plaguicidas. plaguicidas, Ajá. sí.
sí aplica realizar la compra por excepción o emergencia y el proveedor no puede cubrir este análisis de LMR de plaguicidas. Nosotros como empresa deberíamos cubrir el costo de este análisis Es una para opción, tener sí, respaldo. Sí, deberían ustedes cubrirlo. Si es que no pueden conseguir otro proveedor, tendrían que cubrirlo, pero claro, esos análisis son una forma de verificar. Digamos, el control está en el proveedor respecto a la calibración de los sistemas de aplicación de pesticidas en campo, los tiempos de carencia entre la aplicación y el tiempo de cosecha, que el pesticida esté aprobado y autorizado, ¿no? O sea, digamos, hay muchas cositas ahí, ¿no? Entonces yo creo que no solo los análisis, sino también el control. Porque te gastas una millonada en hacer los análisis y todo sale mal, o sea, rechazas el producto y aparte estás perdiendo dinero. Entonces, digamos, el sentido sería ir de frente a los controles que hace el productor y exigirles, ¿no? ok, bueno. Lorena nos dice buena tarde. Bueno, con eso creo que hemos concluido ahí con toda la sesión de preguntas. Bueno, entonces ahí Mayra, Alonso. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Celia, por tu participación. Siempre es grato tenerte aquí. Y Espero es grato. te sigamos teniendo aquí, Celia. Un día haces charlas tú, otros días hago yo, o sea, ahí estamos rotando. Y gracias a Sí, Mayra también, gracias Mayra por, siempre por tu apoyo, por estar gracias aquí Mayra. y ayudarnos, ¿sí? Y gracias a todos por participar, ciertamente. Y estén conectados, sigan conectados, participen para la Semana de la Inocuidad. Así que muchas gracias por mi parte. No sé si Mayra o Celia quieren comentar algo más. Eh, Mayra, ahí creo, nos preguntan, ¿enviarán la grabación y en dónde me inscribo en YouTube? Nos están pidiendo esa información, de seguro para participar en el sorteo. Si yo les digo, son cursos muy buenos. Les recomiendo el de validación porque generalmente ese es un hallazgo que tenemos en las auditorías internas y externas, entonces les recomiendo mucho ese curso. Como todos los webinars son grabados, van a estar disponibles en el canal de YouTube, el que les mostramos, nos encuentran como Ibro Food Safety. Ahí pueden encontrar todos los webinars de FCC, de BRCGS, de IFS. Y como comentaba Alonso, va a haber un sorteo entre los suscriptores. Ahí es el curso de validación que nos menciona Celia. Y también tendremos otros cursos gratuitos de asincrónicos, como defensa, fraude. Van a ser 5, perdonen, 5 ganadores. Y bueno, también es una oportunidad de ustedes porque van a recibir información de primera mano, ¿no? De nuestros ATPs, entrenadores, expertos, entrevistas. Y no es información que encuentran a la mano, ¿no? Sino son temas puntuales que van a ayudar a reforzar o complementar lo que ustedes pueden haber aprendido durante alguna capacitación. Entonces esperamos ahí que puedan suscribirse. Los que necesiten también voy a dejar aquí un correo y para más información de alguno de los temas. Bueno, creo que ya no hay consultas, entonces por mi parte y parte de Ibero, ante todo, gracias por estar aquí y bueno, nos veremos en otra ocasión, ¿sí? Cuídense bastante. Un saludo, un abrazo fraterno a toda Latinoamérica. Chau. Gracias, Alonso. Gracias, Chao, Ceci. hasta luego.